solicitud de su delegada. Estamos adelantando para que tengan tiempo para estudiar. Ya se pidió el aula para el día sábado a las 8 de la mañana. El doctor Casquero, que es el coordinador de todo cirugía, va a enviar la respuesta mañana. Hay varios grupos que están pidiendo aula para el mismo día. Eh, Nada, de estudiar nomás. Espero que saquen buenas notas como el grupo anterior. Muy bien, ya la vez pasada ya me presenté. Mi nombre es Víctor Robles. Soy cirujano cardiovascular, tengo más de 20 años de trabajo en esta patología y vamos a empezar la clase de hoy día. Vamos a hablar lo más, lo más frecuente, lo más común, porque eh, vamos a hablar lo más frecuente porque es muy amplio. Este tema de enfermedad coronaria, hay tratados sobre el mismo y no vamos a hablar sobre lo complejo, sino lo que tienen que saber ustedes como pregrado. Muy bien. Mi nombre es Víctor Robles, saben ustedes, trabajo en el Instituto Nacional Cardiovascular, trabajo en la Universidad Ricardo Palma, soy profesor de ustedes, eh, estoy coordinando el curso actualmente. Eh, bueno, empezamos. Enfermedad coronaria. Estos son los tópicos que pide el sílabus. Yo no he modificado el sílabus porque el sílabus lo pasaron de año tras año. Cuando el coordinador anterior, el doctor Nieto, se enfermó, me llamó un día el doctor Casquero y el director de pregrado y me dijo que iba a asumir la coordinación. Así que esta metodología de enseñanza viene mm, desde años pasados. Yo creo que hay que modificarlo un poco. Hay que hacer algunos cambios que será ya para los ciclos subsecuentes, porque ahora ya no podemos cambiar, ya está publicado esto. Antes de hablar sobre la fisiopatología, vamos a hablar un poco de la epidemiología, que es muy importante. La enfermedad coronaria es una enfermedad que compromete a grandes grupos poblacionales. Es la enfermedad por la cual más muertes tenemos en el mundo. Si nosotros hacemos un análisis de la mortalidad global entre todas las patologías, la enfermedad coronaria es la que lidera. Entonces acá vemos un cuadro que se publicó en una revista española que hace un- un- una prevalencia de los pacientes que tuvieron infarto entre el 2007 y 2010 y se ve que de- el pico de personas o del grupo etario que sufre es mayores de 80 años. Pero se ve como la curva en los varones es sumamente ascendente. A partir de los 60 hasta los 80 años sube, incrementa. El grupo etario en mujeres también se incrementa, pero no a la magnitud del grupo etario de varones, ¿no? Y este otro cuadro se publicó en la última guía de cirugía de revascularización coronaria de Norteamérica, el año 22, y se ven que es casi lo mismo. Grupos que sube rápidamente, a los 80 años llega el pico, y de ahí desciende porque la esperanza de vida también desciende. Tanto hombres como mujeres se elevan. Si regresamos, se ve que en el grupo etario de entre 60 y 79 años en la mujer se incrementa un poco más, ¿no? Bueno,
Seguimos. Este es un gráfico antiguo en el que se ve el pico de la enfermedad coronaria en un país de Europa. Se vio que más o menos en el año 2004, 2005, que llegó a un predominio de que las personas sufrían enfermedades coronarias. Pero progresivamente el número de personas ha ido disminuyendo. Pero ¿por qué ha disminuido si nosotros seguimos viendo hipertensión, pacientes con tabaco, pacientes obesos, sedentarismo? Este descenso del número de personas afectadas por enfermedad coronaria disminuye porque vamos cambiando los hábitos a nivel, el control de los factores de riesgo, como les voy a enseñar. Este es un trabajo que se realiza a nivel de Perú, que se publica en la revista que tiene el instituto, un grupo de investigadores de que trabajan ahí, y se ve el sexo en el hombre siempre predomina sobre las mujeres, muy parecido a los estudios americanos y europeos, muy parecido, ¿no? Y la edad, si después ustedes ven las cifras en la barra, cuanto mayor edad, mayor probabilidad de tener enfermedad coronaria. Es muy parecido al anterior. Si nosotros vemos en nuestro país cuáles son los departamentos o las regiones, ahora se habla más de regiones, las regiones que más tienen mayor cantidad de eventos de infarto, vemos pues que está Lima, Callao, Arequipa y la región de Iquitos. Predomina más sobre el resto del país, ¿no? Diferencia de Cerro de Pasco, eh, pues, Cajamarca, Madre de Dios, Puno, Abancay, que son los lugares donde menos hay. O será donde menos se ha diagnosticado también, porque puede ser que nosotros vemos una, un color más claro, donde menos personas han infartado, pero podría ser que los servicios de salud en estos lugares no tienen la facilidad de hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces sale pues como si menos personas han infartado. Pero más o menos eso es lo que se publica el año 23. A nivel del mundo, ¿cómo está el Perú a nivel del mundo de la enfermedad coronaria? Nosotros, si vemos Perú, este un verde claro, que está en un nivel que no es malo ni bueno, porque los países donde el color es verde más oscuro es donde menos enfermedad coronaria se tiene, como es grandes zonas en Estados Unidos, Canadá, Alaska, zonas de Europa como España, Italia, Portugal, las zonas nórdicas, tienen menor número de pacientes que sufren infarto y miocardio. O sea, nosotros estamos en una región que no es mala ni buena, deberíamos estar en una mejor condición. Eh, Países a nivel de Sudamérica donde tienen mejor condiciones, pues es Chile y Uruguay, ¿no? Y peores Venezuela, México y varias regiones de Centroamérica. Todo eso les digo porque cuando hacemos la revisión de la OMS de las principales causas de muerte en el mundo en el año 2001, lideraba la enfermedad coronaria isquémica en muchas regiones, en Estados Unidos, Europa, en Latinoamérica, el año 2001. Este gráfico es del año 2019, donde, bueno, hay del 2020 y del 2019, donde la cardiopatía isquémica sigue liderando la principal causa de muerte en el mundo. Como ven, sigue liderando. Y este es el último gráfico que no hay. Este es un gráfico publicado el año 23.
porque han hecho la recopilación de la OMS. No hay cifras del 23 ya publicadas ni del 24, ¿no? Pero a pesar, esto fue las principales causas de función el año 2021. La enfermedad isquémica del corazón sigue liderando como principal causa de muerte en el mundo. Y el COVID en esos años, por la gran pandemia, era el segundo lugar. O sea, todo eso yo les explico porque tenemos que combatir los factores de riesgo cardiovascular. Muchas personas, nosotros incluidos los que ustedes que están escuchando, tienen familiares, amigos que han muerto por enfermedad coronaria. Y muchos de nosotros, por estadística, lo vamos a sufrir. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo cardiovascular, no? Son algunas características biológicas, hábitos, estilos de vida que aumentan la probabilidad de sufrir esta enfermedad, de sufrir una enfermedad cardiovascular. El tener un factor de riesgo o dos o tres no significa que vamos a hacer la enfermedad coronaria isquémica, sino tenemos mayor probabilidad de hacerlo. He estado revisando, hay algunos cuadros que van juntando puntajes, edad, sexo, factores de riesgo, el tabaco, diabetes. Entonces hacen un cuadro y al final dicen, tu probabilidad de tener enfermedad coronaria es tanto. No lo he publicado porque no está muy aceptado a nivel mundial, ¿no? Entonces seguro vamos a tener mejores índices. Entonces tenemos que combatir estos factores de riesgo. Nosotros, en su trabajo diario como médicos. Entonces, estos factores de riesgo cardiovascular, nosotros los dividimos en dos grupos, aquellos que se pueden modificar y aquellos que no se pueden modificar. Los que no se pueden modificar es, por ejemplo, pues la edad, ¿no? Nadie, pues, tienes 60, nadie va a cambiar tu edad. Tienes 22, tienes 40, es algo que no. El sexo, biológicamente tenemos un sexo, ¿no? Entonces, eso no lo podemos cambiar. Hay algunos antecedentes a nivel de cromosomas donde tenemos algunas alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, tal vez podamos modificarlo con algún tratamiento, ¿no? Pero los factores de riesgo no modificables generalmente son el sexo y la edad. Los modificables son aquellos que podemos cambiar por estilo de vida, cambiando hábitos, por ejemplo, el tabaco. Dejamos de fumar, controlamos un factor de riesgo. Nunca fumemos, es el objetivo, ¿no? El dislipidémico, ¿no? Que tiene colesterol, las cifras de LDL muy elevadas, ¿no? Entonces hay forma de combatir eso con dieta, con fármacos, ¿no? El diabético, ¿no? Haciendo actividad física, tomando fármacos, etcétera. El hipertenso. Entonces, estos sí son factores de riesgo modificables que podemos modificar. Este es otro cuadro que publican en la última guía de revascularización de miocardio de Norteamérica, que dice que estos factores de riesgo son los factores de riesgo tradicionales, ¿no? Ya sabemos. Pero hay algunos factores de riesgo que lo dicen los psicosociales, que también tienen importancia, porque múltiples vemos pacientes que no son hipertensos, no son diabéticos, son jóvenes, son deportistas, no tienen antecedentes familiares de sufrir infarto o enfermedad coronaria, pero lo sufren. Entonces se ha visto algunos factores de riesgo que le llaman los psicosociales, ¿no? El nivel de ingreso, dónde trabajo, dónde vivo, cuál es mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a que entendamos la fisiopatología. ¿Y cuál es la causa de la enfermedad coronaria? La placa ateromatosa. Este es un cuadro que publica en la última guía europea de revascularización. Entonces, el paciente comienza pues teniendo dolores precordiales que cada día son mayores,
Eh, si no buscamos una ayuda médica, terminamos con una disfunción del corazón, falla cardíaca, muerte, disfunción multiorgánica, ¿no? Y la enfermedad del miocardio, sobre todo, es la estructura de la placa ateromatosa. Este es otro gráfico publicado por Nagabi, en el cual se ve la evolución de la placa ateromatosa. Al inicio se ve una arteria normal, pero debajo el endotelio vascular se va depositando una serie de elementos, lípidos, etcétera, que van obstruyendo progresivamente esa luz vascular. Al final se causa una obstrucción severa, total, y el paciente puede infartar. El infarto, que significa muerte celular. Y si la arteria comprometida es importante, entonces podemos tener un infarto, un paro cardíaco, una fibrilación, una ruptura cardíaca, etcétera, y muerte del paciente. Este es el desarrollo, ¿no?, de la progresión de la placa hasta su obstrucción. Pero a veces en ese desarrollo de la placa puede comprometerse, puede complicarse la placa ateromatosa, que no está causando una obstrucción severa, pero se complica, se expone. ¿Y qué pasa? Se forma la agregación plaquetaria, la formación de trombos y produciendo obstrucciones súbitas. Por ejemplo, hay pacientes que nunca han tenido sintomatología, nada, caminan, juegan, hacen deporte. Súbito dolor precordial, infarto, y a veces muere. Una placa ateromatosa puede haberse complicado, causando una obstrucción total y muerte del paciente. Esa complicación de la placa ateromatosa en forma súbita se llama los síndromes coronarios agudos, como vamos a ver. Entonces, la placa ateromatosa es la causante de la enfermedad coronaria isquémica. ¿Cómo evitamos que la formación de esa placa ateromatosa? Controlando los factores de riesgo, ¿no? Pues no fumando, controlando la diabetes, controlando el sobrepeso, controlando la hipertensión, ¿no? Factores de riesgo modificables, ¿no? Es un gráfico que dibuja, que se ve un texto muy famoso de cirugía cardíaca, donde se ve pues la luz vascular en el grado A, se ha roto la placa y se ha formado un trombo. En otro, en la vista del medio, se ha roto la placa, se ha formado un trombo, pero no ocluye totalmente la luz. Y en el otro sí se ve otra oclusión total de la luz. Es un gráfico de una revista española donde se ve, es un gráfico pues, ¿no?, donde se ve que debajo de la placa, debajo del endotelio, se forma la placa ateromatosa, donde está implicado macrófagos, músculo liso, etcétera, que ustedes saben mucho más que yo la fisiopatología de esto. Esta es la fisiopatología, ¿no? La placa se fractura, se abre, se libera una serie de componentes y se agrega al inicio, se forma una placa, digo, un trombo plaquetario, ¿no? Es una foto de histopatología de una revista española donde se ve en el lado A una oclusión crónica, severa. Vamos a ver a qué se le llama severidad de una oclusión en unos minutos. ¿Qué causa una angina estable? Ustedes también saben qué es una angina estable, ¿no? La angina estable es aquella que es un dolor precordial o retroesternal, irradiado o no al hombro, a la espalda, al maxilar, que se presenta cuando estamos en una actividad física, cuando estamos en un aumento del estrés, y calma con el reposo. Esa es la angina estable, esa triada, ¿no? Y la angina inestable es aquella, la angina estable, estamos hablando de la, de la tríada pues conocida, estándar, ¿no? Pero hay una angina inestable que es cuando el dolor no calma, sigue, y a veces se agrega cambios hemodinámicos como caída de la presión o aumento de la presión por el dolor con, con
con aumento de frecuencia cardíaca, si se complica más hay edema pulmón, cae la saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, en el lado B se ve que esa placa en desarrollo, que no hay una obstrucción crónica, se rompe, se expone el material que está debajo del endotelio y se forma la agregación plaquetaria. ¿Qué es el signo que nos da esa obstrucción? Que puede ser crónica, progresiva o súbita. Es un dolor torácico que se llama angina. Es un dolor, pues, ustedes saben, ¿no? Retroesternal, opresivo, irradiado, con cambios neurovegetativos, etcétera. Pero todo dolor torácico no es un dolor de angina, puede ser múltiples cosas. Puede ser una condritis, una fractura de costilla, porque el corazón, ustedes saben, anatómicamente, como han visto en la clase de anatomía, las clases de anatomía que han tenido y lo que han tenido en la primera clase de ahora, el corazón es un órgano, está rodeado de muchos elementos, ¿no? En abajo está el diafragma, atrás está la columna, a los lados está el pulmón, del pericardio, las pleuras, delante está el esternón, debajo del diafragma está el páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier estructura que rodee el corazón puede doler por una patología y darnos dolores parecidos, ¿no? En pulmón, un embolio, un neumotórax. En la aórtica, unas disecciones. Bueno, léanlo todo eso, ¿no? Que ustedes deben saber. Hay causas psicógenas, este dolor, doctor, me duele acá, se aplastan y les duele, tú le aplastas y les duele, pues eso no es un dolor pues, de tipo anginoso, ¿no? Pero hay a veces diagnósticos muy complejos de hacer, sobre todo en la embolia pulmonar, en las disecciones aórticas, que también a veces se ve cambios eléctricos. Entonces tenemos que saber diferenciar, ¿no? ¿Cómo diferencio el dolor que me está contando el paciente, si es de origen cardíaco o no lo es? Entonces tenemos que hacer el anamnesis, el examen físico y algunos estudios. Bueno, esa es la clase, la angina crónica, ustedes saben, ¿no? Clasifica en cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Uno es cuando tienes enfermedad coronaria, pero no tienes ninguna alteración en tu capacidad física. Dos es cuando hay leve, por ejemplo, cuando corres, te agitas, te vas a paso rápido, te duele el pecho, ¿no? Tres es cuando haces actividades cotidianas y te limitas a ir al baño, subir las escaleras, levantarse, amarrarse los zapatos, al paciente le duele el pecho. Y cuatro es pues, cuando ya pequeña actividad física, ¿no? Están en reposo, están con dolor a veces. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad coronaria? Así como en la enfermedad valvular, hay una serie de estudios invasivos, no invasivos para el diagnóstico de enfermedad valvular. En la enfermedad coronaria también hay una serie de estudios no invasivos e invasivos. Este es un gráfico de las arterias coronarias, publicada en la revista de revascularización. Tenemos dos arterias coronarias, derecha e izquierda. La izquierda tiene un tronco que se divide en dos, en la descendente anterior y la circunfleja. La derecha va por el lado borde derecho del corazón, entre ventrículo y atrio derecho, y va a la base que se divide en la descendente posterior y ventricular, ¿no? Y la izquierda, el tronco en una descendente anterior y una circunfleja. ¿Cuál de ellas es la más importante? La que tenemos que saber que es básico en la circulación coronaria es la descendente anterior, la arteria principal, porque esa descendente anterior irriga el septum, irriga el ápex cardíaco, irriga la parte lateral del corazón por las diagonales. Este es un gráfico que les quiero mostrar, el score syntax. ¿Qué es el score syntax que usan mucho los cardiólogos? Es un score que van
se hace después del cateterismo cardíaco y se va marcando las diferentes lesiones que tiene las coronarias. Es un poco complejo hacerlo, pero eso no lo vamos a aprender ahora, eso lo hacen los residentes, los asistentes. Cuanto mayor es la enfermedad coronaria, mayor es el puntaje Syntax. Entonces acá hay un gráfico que dice mortalidad a los 4 años. Cuanto mayor es el score Syntax, o en otras palabras, mayor el compromiso coronario, la supervivencia del paciente disminuye. Cuando tenemos score quirúrgico o de intervencionismo, nosotros le decimos para que pase a cirugía, generalmente el score 23, más de 23, opéralo, ¿no? Porque mayor compromiso, menor probabilidad de hacer angioplastías, pero han visto que cuando es 40, 50, 80 puntos de score cintas, el paciente a los 4 años muere. Entonces tenemos que dar un tratamiento, tenemos que hacer un diagnóstico preciso. Entonces estos son los diferentes estudios que hay, los más comunes, los más usados, ¿no? Cuando nos llega un paciente a la emergencia o estamos en nuestro consultorio, muchos de ellos cardiólogos, internistas, ¿no? Les llega un paciente a su consulta, en clínica, en el hospital, donde sea, me duele el corazón, ¿no? Entonces le examina, puede ser, tómate un electro. El electrocardiograma es el estudio primero que se hace, porque las ondas eléctricas reflejan una serie de alteraciones si hay alguna patología que se grafica. Entonces, el electrocardiograma, la plaquetora, las enzimas, la prueba de esfuerzo, que los voy a detallar rápido, la eco, la gamografía, la tomografía, la resonancia. Ay, espérense, ¿qué pasó? Allá. La angiotomografía son estudios no invasivos. ¿Por qué no son invasivos? Porque ningún medio, ningún catéter, ninguna sonda atraviesa el corazón, ¿no? Entonces lo hacemos con una punción periférica, tomamos unas enzimas cardíacas, paramos al paciente, le tomamos una radiografía, le inyectamos un poco de contraste y tomamos una angiotomografía, ¿no? Pero no invadimos. Mientras que la angiografía coronaria, el cateterismo cardíaco, la medición de la reserva de flujo fraccional, sí son estudios invasivos. Y esto les preguntan, siempre preguntan en los exámenes, señale cuáles son las pruebas invasivas, etcétera, ¿no? ¿Qué vemos según electro? Alteraciones eléctricas. Ustedes saben y deben saber, sea la especialidad que sea, pues de leer por lo menos ondas básicas y un electro, no un pediatra. Hay niños que hacen angina, hay síndrome raro como el Alcapa, por ejemplo, y la de irrigación, una alteración en la irrigación de las coronarias. Un ginecólogo que opera a una señora, le pide un riesgo, uy, acá hay una onda invertida, ¿no? Lo hago ver con un cardiólogo, tener la idea. Hay unas ondas que nos dicen cuando hay angina, ¿no? El nivel ST, la elevación o la depresión, la onda T, la inversión, las ondas Q, que son infarto, trastornos del ritmo, taquicardias, fibrilaciones, etc. Una plaquetórax. La plaquetórax realmente no hace el diagnóstico de enfermedad coronaria, pero nos sirve como diagnóstico diferencial. Podemos tener una plaquetórax normal y que nos diferencia que no hay fracturas, no hay derrames, no hay neumonía, etc., ¿no? O vemos un corazón, un pulmón, una radiografía totalmente congestionada, ¿no? Por un edema de pulmón de un infarto. En marcadores miocárdicos como las enzimas, podemos ver si es negativo, bien, ¿no? Si está positivo, paciente infartado, ¿no? Podemos ver cuándo infartado. Cuando no tenemos una evidencia y queremos reproducir el dolor, ¿qué hacemos? El paciente dice, doctor, cuando camino me duele, cuando subo escaleras me duele el pecho, me falta el aire. Entonces semejamos un estudio, ¿no? Hacemos la ergometría, que es una prueba de esfuerzo que tiene un
una velocidad, una elevación en la faja por donde camina, y se toma un electro, una presión, y se va monitorizando, ¿no? La ergometría. Y reproducimos el dolor que el paciente dice tener. Paciente que tú llega a un consultorio y tomamos un electro y sale normal. Me dice, doctor, cuando camino es que me molesta, ¿no? Una prueba de esfuerzo. Pero ¿qué pasaría si este paciente no puede caminar porque no tiene un pie? Y él cuando usa los bastones le duele. O es muy obeso, ¿no? Doctor, si camino 2 cuadras me duele. Pero usted es muy gordito, sí, pero me duele el pecho, doctor. O es una ancianita que no puede caminar bien. Entonces hay otras pruebas que podemos reproducir, como es la ecografía con dopamina, dobutamina, que estimulamos la contractibilidad cardíaca y podemos ver si hay alteraciones eléctricas, alteraciones de motilidad. La ecografía también nos sirve para eso, para ver anatomía y función del corazón. Y es el principal estudio para ver válvulas, como han visto ustedes. La gammagrafía para ver zonas de isquemia, zonas de infarto, zonas normales de perfusión. Entonces, cuando el músculo cardíaco en su totalidad es más de un 10%, después van a ver eso, se supone que es un músculo que esté en riesgo de infartar, entonces hay que hacer algo para evitar eso. Es igual, si ven la flecha, podemos ver que la zona de oclusión coronaria es en el inicio del descendente anterior, y esa descendente anterior irriga el ápex, y podemos ver por las flechas que el ápex está poco irrigado. El PET emite positrones con perfusión de amonio, metabolismo de la glucosa es mucho mejor que el uso de material radioactivo como es la gammagrafía, ¿no? Son más sensibles para ver zonas de perfusión, zonas de isquemia, zonas de infarto también. Resonancia cardíaca. Para el diagnóstico de enfermedad coronaria no es buena. Aún no, algún día seguro. Es más para ver función del ventrículo, zonas de infarto, por ejemplo, zonas de fibrosis miocárdica, etcétera. La angiotomografía. Esto sí es un estudio muy bueno. Por la angiotomografía podemos ver cómo se ve en el gráfico las coronarias. Se ve cómo están y se ve por ahí, le hace se llama el score de calcio también para ver qué tan calcificadas están las coronarias. Y se puede ver hasta obstrucciones, se puede ver eh, recanalizaciones, etcétera, por un estudio de angiotomografía, ¿no? Y algunos pacientes se hacen estudios de angiotomografía para ver si sus coronarias están bien, antes de someterse a pruebas invasivas como es el cateterismo cardíaco. Este sí es una prueba invasiva. Eh, Medir la presión pre y post obstrucción. Si tenemos una obstrucción coronaria y podemos medir la presión antes de la obstrucción y después de la obstrucción. Y si la presión es más de 0,8 es positivo. Esa es la reserva de flujo coronario fraccionada. Sí se puede hacer, pero hay que invadir el corazón, meter un catéter a la coronaria llega, etcétera, y ¿no? Entonces invadimos. Pero este es el principal estudio de diagnóstico de la enfermedad coronaria, no solo como diagnóstico, sino también como tratamiento, porque por medio de una coronariografía, porque estamos dibujando las coronarias por cateterismo cardíaco, dibujamos, diagnosticamos y podemos hacer procedimientos como la angioplastía para liberar esas obstrucciones que tenemos. Muy bien, entonces estamos viendo los dos últimos son estudios invasivos. Tratamiento médico, yo casi retiro estas láminas porque ustedes saben más de tratamiento médico que yo, porque ustedes son los cardiólogos, he tenido clases de ellos, saben que se hace un tratamiento médico, ¿no? Los,
Tenemos que, si el paciente sufre una angina estable, pues evitar que lo que le causa el dolor, ¿no? Controle los factores de riesgo, el tabaco, debe dejar de fumar, si es dislipidémico, que tome su atorvastatina, si es hipertenso, que controle la presión, etcétera, etcétera, ¿no? Bajar de peso, aumento de la actividad física, ¿no? El tratamiento farmacológico, pues los antiagregantes, los vasodilatadores, los beta bloqueantes, ¿no? Ustedes saben eso más. Y si es una angina inestable, el paciente está con dolor, echarlo, darle oxígeno, calmarle el dolor, el uso de vasodilatadores sistémicos como la nitroglicerina, el uso de beta bloqueantes sistémicos, el uso de antiagregantes, etcétera. Y si infarta, el tratamiento médico es la trombólisis por arteplase, estreptoquinase, etcétera. No todo dolor cardíaco es enfermedad coronaria, ¿no? Puede haber, por ejemplo, un golpe en el corazón. En el golpe del corazón ha disecado una arteria coronaria, traumatismo, a dar dolor. Puede infartar si la disección ha ocluido un vaso. Hay vasoespasmo, por ejemplo, en frío, ¿no? Fríos extremos, congelamiento de las personas. Cuando la persona no está habituada a una actividad física y lo sometemos a una actividad muy intensa, la necesidad de oxígeno del músculo cardíaco no está muy bien aportada porque no tenemos esa capacidad, duele el pecho, ¿no? Ese es un gráfico para que ustedes vean que toda angina no es enfermedad coronaria. Síndromes coronarios agudos, eso es lo que les dije en un inicio, ¿no? La placa en su desarrollo puede fracturarse y ocluir súbitamente esa coronaria, dando dolor, dando una angina inestable. Y pues, muere el paciente, muere súbito. El paciente está, pero si él nunca fumaba, era deportista, sí, pues, o sea, que tuvo una placa en desarrollo, se fracturó. Una pena, ¿no? Se pierden vidas. O quedan lesionados, puede fibrilar, lo recuperan, hizo hipoxia cerebral y tienes una persona que en un momento era muy activo, está todo lesionado. O hace un gran infarto entre insuficiencia cardíaca, ni puede caminar, las piernas hinchadas. Bueno, este es un gráfico, tiene la revista española de cardiología, donde se ve pues la enfermedad coronaria, ¿no? En su desarrollo la placa se fractura, se produce la rotura, agregación plaquetaria y da el inicio al síndrome coronario agudo. Si el trombo ocluye totalmente la luz, se llama el síndrome coronario agudo con elevación del ST, del segmento ST. Y el paciente infarta con elevación del ST. Pero si no ocluye totalmente, da el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿no? Da la angina inestable o infarta sin elevación del ST. Estas son las guías que les digo. Continuamente, siendo la enfermedad coronaria una enfermedad que es ya un problema de salud pública, porque hay grandes poblaciones que sufren y mueren, como han visto ustedes, la principal causa de muerte en el mundo, se van actualizando las guías. Esta guía, la americana, la última publicada fue el año 2021, más o menos por septiembre, en el cual define, esto quiero que lo tengan presente, ¿a qué le llama una obstrucción coronaria severa? Si cualquier vaso coronario que tenga una obstrucción más de un 70% se denomina severa. Cualquiera, la descendente anterior, la diagonal, la marginal, etcétera, cualquiera. A excepción del tronco. ¿Y qué es el tronco? Como les enseñé en este gráfico, se avanza bastante. El tronco es antes de la división, la salida de la coronaria izquierda
del ostium de la coronaria izquierda, ese segmento antes de la división entre descendente, anterior y circunfleja se llama el tronco de la coronaria izquierda. Cuando el tronco está obstruido mayor a un 50%, disculpen, se denomina severa. Lo demás 70. Y este 70 se puede también relacionar con obstrucciones en otros lugares, por ejemplo, en carótidas. Más de 70, severa. Arteria ilíaca, más de 70, severa. Arteria poplítea, más severa. Pero el tronco de la coronaria izquierda, la obstrucción severa es cuando es mayor a un 50%. Mm. El año pasado, más o menos por julio, creo que me hubiera gustado ir en Escocia. Se presentó la guía actualizada de, de la guía europea de la enfermedad coronaria crónica, ¿no? Los síndromes coronarios crónicos. Actualizaba conceptos. Continuamente se van a actualizar. Entre la 21, que es de la americana, y la 24, que es la europea, en esos 3 años se actualizaron conceptos. Estamos hablando de la enfermedad crónica, ¿no? Crónica. El año 23, los europeos publicaron la guía del manejo de la enfermedad, los síndromes coronarios agudos que les he explicado ahora. Y los americanos, este año, hace pocos meses, hace pocas semanas, han publicado la guía del manejo de los síndromes coronarios agudos. O sea, aún está en imprenta, pero ya lo podemos descargar por vía online. O sea, son conceptos que cambian continuamente, porque si la clase del año pasado yo les daba, a lo mejor esa clase ya no servía, porque los conceptos ya variaron. Entonces son conceptos que se van actualizando continuamente, continuamente. Es por eso que ustedes ven que ellos tienen menos enfermedad coronaria que nosotros, a pesar de que ellos tienen otros estilos de vida, pero tienen menor enfermedad coronaria. Su población sufre menos. Tratamiento de la enfermedad coronaria. Ya está, falta poco, no se canse. La enfermedad coronaria. Ya obviemos el tratamiento médico, ¿eh? No estamos hablando de tratamiento médico, estamos hablando del tratamiento ya intervencionista o quirúrgico. Cuando un paciente tiene enfermedad coronaria severa, mayor de un 70% en cualquier vaso o mayor de un 50% en el tronco, si esa enfermedad coronaria está comprometiendo la estabilidad del corazón de la persona, hay que darle tratamiento. Hay dos estrategias de revascularización que le llaman. Esta es por ejemplo, la guía anterior de revascularización coronaria de los europeos fue el año 18. Han demorado 6 años en actualizar su guía. Entonces, ICP es el intervencionismo coronario percutáneo y CAP le llaman a la revascularización del miocardio. El ICP o intervencionismo coronario percutáneo es aquel procedimiento que por medio de guías, balones, revascularizamos al paciente. O sea, no necesitamos una esternotomía, una canulación, entrar en circulación extracorpórea, no. Por medio de guías, de catéteres, sondas, balones de angioplastia, hacemos el tratamiento de estos pacientes. Pero si ustedes leen acá, hay cosas a favor y cosas en contra, ¿no? A favor de uno y a favor de otro. Un poquito les voy a desarrollar para que tengan los conceptos más precisos, ¿no? Por ejemplo, cuando les dije del factor syntax, a favor del intervencionismo cuando el syntax es menos de 22, de 0,22. Pero cuando el syntax es mayor de 23, se supone que la enfermedad coronaria es más severa. Es mejor la cirugía.
Cuando son pacientes jóvenes, cuando son pacientes diabéticos, cuando la fracción de eyección, la función ventricular está disminuida, estamos a favor de la cirugía. Léanlo esto un poco para que tengan el concepto, cuando un procedimiento está a favor y cuando el otro procedimiento está a favor de cada uno de ellos. Este cuadro quiero que sepan, a lo mejor les preguntamos en el examen, porque es importante para que sepan, porque es una clase de cirugía, no es de cardiología. La revascularización quirúrgica mediante cirugía de bypass coronario se considera en diversas situaciones clínicas, porque mejora el flujo sanguíneo, ¿no? Y alivia los síntomas. Las principales indicaciones, ¿no? Obstrucción del tronco. Les dije, cuando el tronco es mayor de un 50%, es severo. Es que el tronco es el origen de las dos ramas coronarias circunfleja y descendente anterior que llevan sangre a todo el ventrículo izquierdo. Entonces, todo el ventrículo izquierdo está amenazado si hay enfermedad de tronco. Tenemos que liberar esa obstrucción. Hay dos estrategias, han visto ustedes, el intervencionismo y la cirugía. Ahora están haciendo intervencionismo en tronco en las coronarias. Cuando la enfermedad es de múltiples vasos, por ejemplo, tenemos la circunfleja con sus ramos marginales afectados, tenemos la descendente anterior afectada, la coronaria derecha afectada, o tres arterias importantes, necesitamos hacer una estrategia de revascularización, principalmente quirúrgica. Se puede poner muchos stents, pacientes 7, 8 stents, pero a veces la cirugía es mejor. El alivio, la, el futuro de un paciente quirúrgico es mejor que el stent. Acá dice Fraxin que son 40, pero este es un autor, ¿no? Pero otros autores dicen 35%, como han leído en la guía, ¿no? Lesión propia de la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior les dije que es la arteria más importante de la circulación coronaria. Entonces, si tenemos una obstrucción proximal a esa arteria, hay que hacer algo. Y ese algo, lo mejor es la cirugía. Cuando hay isquemia severa, el paciente puede tener enfermedad difusa, no muy... eh, tenemos que, sí, tiene, pero no sé, solo es un vaso, es una marginal y una derecha, la DEA no tiene, hacemos una prueba de perfusión. Y les dije que cuando es más de un 10% el, el porcentaje de isquemia diagnosticado en esta prueba de perfusión, tenemos que hacer algo. Más de 10, porque el 10 es bastante, 10% el músculo cardíaco, al, al infartarse, pues deja secuelas, ¿no? Angina inestable. Eh, eh, Cuando el paciente pues tiene una angina inestable y no podemos darle un tratamiento adecuado por medio de intervencionismo, pasamos a cirugía, ¿no? Porque a veces no se puede por lesiones severas, bifurcaciones, etcétera, ¿no? Cuando las angioplastías se complican, pues se trombosa, reserva estenosa, pasan a cirugía los pacientes. Otros, los diabéticos, la insuficiencia cardíaca, la anatomía coronaria no adecuada para la angioplastia, es mejor la cirugía. En los diabéticos es mejor la cirugía que la angioplastia. Pacientes con disfunción cardíaca. Les voy a corregir este cuadro ya. Espérense un ratito, doctores. ¿Qué es de ustedes? Es esto. Mm, hemos avanzado bastante. Eso ya estamos por terminar, ¿no? Un ratito. Ahí está mejor. Es, porque ustedes se lo van a llevar después esto.
Eh, Cuando hacemos revascularización miocárdica, hay un equipo que es el HERT-Team o el equipo corazón, que sus compañeros que han rotado en el instituto ven que todo paciente, y los que han rotado en Revaliati seguro, que hace más cirugía coronaria, se ve que todo paciente que va a cirugía coronaria tiene que ser visto por un cardiólogo y hacer una junta médica. Los cardiólogos hacen una junta médica, los cirujanos hacen una junta médica y dicen, no va a intervencionismo, va a cirugía. Y pues es un equipo, ¿no? Eh, bueno, esto lo que cuando el paciente esté en un cuadro agudo, de un síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, ¿cuál es el mejor tratamiento de las estrategias de revascularización? Es el intervencionismo. Es mejor, como acá se muestra en el lado verde. Primario, intervencionismo coronario percutáneo, salvo que por el tipo de lesiones el paciente no pueda ir a cirugía. Cuando el paciente esté en un síndrome coronario agudo, va rápidamente a un estudio hemodinámico de cateterismo cardíaco y se encuentra la arteria que es culpable del procedimiento o de la afectación. Puede ser una marginal, puede ser la descendente anterior, puede ser la coronaria derecha y se le hace una angioplastía. Si va bien todo, acabó todo, se acabó el procedimiento, el paciente se estabiliza rápidamente. Pero si no va bien o no se puede hacer y el paciente sigue inestable, como segunda opción recién es la cirugía. Los pacientes inestables estamos hablando. Todo el cuadro es para decir que cuanto más pronto trabajemos, es menor, es mejor. Cuando el paciente está en una situación de cronicidad, ahí sí tenemos que ver las dos alternativas. Si es lesión de un solo vaso, si es un paciente estable, con buena función, puede ir a intervencionismo. Pero si es diabético, la función cardíaca está disminuida, enfermedad de múltiples vasos, va a cirugía. Entonces, el concepto cuándo ir a un lado o otro lado es un poco difuso, como ustedes están viendo, ¿no? En agudo, definitivamente, primero es intervencionismo. Pero en el crónico, a veces con intervencionismo, si es un solo vaso, el paciente es bueno, no diabético, podemos hacer el procedimiento. Si no, va a cirugía. Angioplastía es como le digo, una estrategia de revascularización. Es, es una difícil de entenderla. Una obstrucción severa, pasas un catéter, inflas un balón, liberas la obstrucción y le colocas un stent. Y el paciente liberó su obstrucción. Se recupera y si es un cuadro agudo, se estabiliza hemodinámicamente. Y si es un cuadro crónico, un solo vaso, ¿sí? Paciente liberó su angina. Guía, balón, estén. Como uno de sus compañeros con los que van a rotar al INCOR, a veces entramos en hemodinámica y ven cómo se aperturan las arterias rápidamente. Es un procedimiento de media hora, 20 minutos, demora la apertura de una arteria, a diferencia de la cirugía que demora horas. Catéter, una guía, un balón y un stent. ¿Ve? Se ve una obstrucción severa de la circunfleja. Pasan la guía, insuflan el balón y se abrió la circunfleja y vi con el ramo marginal. Se liberó el paciente rápidamente. Y yo creo, doctores, que el futuro de la cirugía coronaria o de la revascularización coronaria es esto, no la cirugía. Hace el año 67, el primer bypass coronario lo hizo un médico que se llama Favaloro. Lo hizo en Cleveland, puso la vena safena a la coronaria derecha. De ahí fue el boom de la cirugía cardíaca.
millones de pacientes se han operado, pero cada día el número de pacientes que se someten a cirugía cardíaca está disminuyendo por esto, por los stents. Porque el stent, ¿cuál es el problema? Que tiende a ocluirse, pero cada vez aparecen nuevas generaciones de stent que tienen drogas dentro del stent, que son stent absorbibles, bioabsorbibles, etc. Y la obstrucción desaparece. Y cada día menos pacientes estamos operando en coronarias. Por eso la confusión en estos momentos, ¿no? ¿Qué paciente va a coronaria, pecho abierto? ¿Qué paciente pasa stent? Porque el futuro es esto, doctores. El intervencionismo, el cada día ser menos agresivo con el paciente. Tratamiento quirúrgico. Que les hable un poquito, ¿no? Favaloro, argentino, en Cleveland puso el primer puente, pero en Rusia, Kolesov ya había hecho la primera revascularización con arteria mamaria sobre la descendente anterior, sin bomba el hombre. Osió, pero sus estudios no se supieron muchos años por la cortina de hierro que había antiguamente. Eh, ya. ¿Cuál es el mejor injerto? Que eso también les voy a hablar. El mejor injerto vascular a utilizar es la arteria mamaria interna. Es el mejor injerto. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mamaria, cuando usamos como injerto quirúrgico, dura mucho. Su patencia es de muchos, muchos años. La arteria mamaria como tal casi no se enferma de enfermedad ateromatosa por el tipo de paredes que tiene, por el tipo de flujo que tiene. Ahorita voy a ampliar eso. Entonces, cuando hacemos cirugía cardíaca, tenemos que buscar hemoinjertos, o sea, injertos por donde pasan sangre. Hay dos tipos de hemoinjertos o conductos vasculares, los arteriales y venosos. Acuérdense eso, porque a veces se les pregunta en el examen. Los arteriales y venosos. El injerto venoso, el único que existe, es la vena safena. No hay otro. La vena safena interna, o safena mayor o safena magna, ¿no? Que nacen por el tobillo, pasa pegado al tibia, el muslo y llega a la unión safeno-femoral de la arteria femoral profunda. No, femoral común. Ese es el único injerto safeno. Facilidad de extracción, pero su problema es que su patencia, 10 años, casi está cerrada. 15 años se ocluye, se enferma el vaso, se fibrosa y se llena de ateromas. Y los otros hemoinjertos, los más usados, es la arteria mamaria, que les dije que es la más importante, y la arteria radial. ¿Por qué se usan injertos arteriales? Porque su patencia es mayor. Si hacemos cirugía a un paciente de 40 años, por ejemplo, y ponemos pura vena, los 50, 55, está cerrado todo. Nuevamente reoperarlo, un problema. Si ponemos injertos arteriales, esos injertos pueden estar 20 años, 30 años patentes. Siempre con cuidado del paciente. Tienes 40 años, a los 70 va a tener permeables sus mamarias. Entonces, o su arteria radial, ¿no? Eso le voy a indicar, ¿ves? Una forma de extracción de la vena, un gráfico de la vena safena. Extraes un conducto tubular recto que sirve para varios puentes. La arteria radial está entre los músculos flexores de la mano. Hay que tener cuidado de los nervios y se extrae en su totalidad para hacer cirugía de revascularización. Este es un gráfico de un libro muy conocido de cirugía, donde se ve que se puede hacer injertos múltiples, ¿no? Las mamarias, se une a las radiales, etc. Bueno, eh, eh, acá está la permeabilidad de una vena safena. Entre quinto a décimo año, 50-60%. Si es joven, ponele vena, no es bueno.
mejor arterias. La arteria radial, 90% en 5 años y más o menos llega a 80-85% a 10 años. Este es otro gráfico de la revista española donde se ve los injertos que se utilizan para la revascularización. Los injertos venosos, saben ustedes que las venas safenas y los dos injertos arteriales que es la radial y la arteria mamaria, los dos. Ahora, cuando hablamos de injertos arteriales, podemos usar otras arterias, pero no es muy factible, muy práctico usar, ¿no? Usa la gastroepiploica, la arteria esplénica, la arteria escapular, la arteria, la segunda que va entre los rectos, eh, no, epigástrica creo que podemos usar, pero sacar un vaso, porque si saco la arteria esplénica va a ser una esplenectomía, si saco la arteria gastroepiploica tengo que abrir el abdomen, no es muy práctico, nomás es un teórico. En la práctica clínica del día a día se utiliza más la arteria mamaria y la arteria radial, como injertos arteriales y como injertos venosos la vena safena. Entra a circulación extracorpórea, la máquina se conecta unos tubos a una máquina, el corazón se detiene en diástole por la cardioplegia y se hace todos los puentes que queremos. Este es un gráfico propio de nosotros, del instituto o de nuestras cirugías. Canulación, entrada a circulación extracorpórea, cómo se hacen los puentes, la parte quirúrgica. Es una boca longitudinal el córtex, es una boca el cual se une término lateral. Hay un dispositivo que se llama el octopus, que sirve para hacer cirugía con corazón latiendo. El corazón está latiendo y estamos poniendo puentes. ¿Por qué? Porque los vasos son epicárdicos, están encima. Mucho antes, pero actualmente ya no se usa porque se ha visto que causa revascularizaciones incompletas y, y a veces duran poco. Mm, hace, la semana pasada hice una cirugía coronaria sin bomba, con corazón latiendo. Le dije reciente que me lo filme para presentarles a ustedes, pero al final le filmó mal, no se ve nada. Es una foto de un estabilizador, fotos de puentes que se pone sobre corazón de nosotros, tantos tubitos que vemos para conectar el corazón a la máquina, hacer cirugía, la máquina corazón-pulmón donde va la sangre, donde se oxigena y le da flujo, como han visto algunos de sus compañeros. Estas son unas fotos de lo que nosotros trabajamos al día a día. Por ejemplo, ahora que me venía, están haciendo una cirugía coronaria con puentes radiales, todo, ¿no? Eh, esta semana Esta semana no opera coronarios, se opera 2 pacientes, pero todo válvulas. Se pinta el trayecto de la vena safena, se coloca ahí, están preparando, ¿no? Los residentes, la enfermera, está estirando el brazo para sacar la arteria radial, ya se dibujó la vena, el paciente está, el cirujano está atrás poniéndose sus luces, se expone el trayecto de la arteria radial, está expuesto el trayecto de la vena safena, como ustedes ven, no está muy profundo, está más o menos 2-3 centímetros de profundidad la vena safena, se extrae íntegra. Ahí el cirujano, el doctor Bandi, que está sacando la arteria mamaria. Ahí yo les estoy enseñando para la foto la vena safena que sacamos. Ahí estoy yo, es un segmento largo de vena safena. Nos sirve para unos 3 puentes más o menos. Ahí está. Se está sacando la arteria mamaria, que es el principal injerto vascular, y más si es el lado izquierdo,
porque las coronarias, el lado izquierdo del corazón está en levocardia, hacia la izquierda, la descendente anterior, la mamaria, cae directamente sobre la descendente anterior cuando se diseca. Como decía un cirujano antiguo, el doctor Arán decía, Dios ha creado la mamaria para ponerlo a la descendente anterior, decía él, porque era pues disecarlo y anastomosarlo, ¿no? La arteria mamaria, también llamada torácica interna, es la primera rama que desciende la arteria subclavia, ¿no? Se sabe bien eso. Disecando, difícil, complejo a veces. Los recientes, recién en el penúltimo, último año están sacando sus mamarias. Es un injerto valioso que cuando lo malogras, pucha, da bronca. Que dices, malograste la mamaria, malograste el futuro del paciente, porque su cirugía depende a veces de estos injertos vasculares, su permeabilidad a largo plazo. Malograste la mamaria. ¿Qué vamos a poner? Una vena que le va a durar 10 años. Vamos a poner una radial que le va a durar 15, 20 años. Una mamaria te dura 20, 30 años. Malogras el futuro de un paciente, a veces haciendo injertos no adecuados, ¿no? Está sacando la mamaria, como se ve el separador, que es una estructura retroesternal, sacando la arteria radial. No se ve bien por el color, de abajo está la arteria radial. Ya sacaron la arteria radial los residentes, están preparándola. Ahí está, la muestra para la foto, segmento de 15 centímetros más o menos. Se cerró y no causa disfunción en el movimiento de la mano, porque sabemos que tenemos dos arterias, la radial y la cubital. Basta con uno para que llene los arcos palmares, pero antes de sacar la arteria radial tenemos que estudiar la arteria, la cubital. Hay pruebas o lo hacemos nosotros estudios ecográficos, ¿no? Para ver la permeabilidad o patencia de la cubital. Corazón abierto. Ahí esa es una foto que le pedí que me tome. Estoy haciendo un injerto, anastomosando una arteria mamaria. Estoy bajándola ya y quedó. La arteria mamaria, rama de la subclavia, sobre la descendente anterior. El principal vaso coronario con el mejor injerto que tenemos. Eso es patencia de muchos años. La sobrevida, evitar reoperaciones, reinfarto, se libra con esa cirugía. Abajo, si ven hacia la parte media, se ve dos puentes venosos más que se le puso, ¿no? Paciente con 3 puentes. Bueno, eso es todo, doctores. No sé si algo quisieran preguntar. No sé si hayan entendido alguna pregunta. Victoria, tú que eres la jefa de todos. Doctor, todo claro por ahora. Espero que esa claridad lo tengan en el examen también y no fallen, pues la mitad nomás está atendiendo las clases. Bueno, ya pedí el Gracias. aula de clases para el día sábado. El examen ya lo estamos elaborando.